SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, mañana de viernes, último día laborable de la semana con José Miguel Contreras. Muy buenos días. Buenos días. En Radio Sevilla, Javier Aroca, buenos días. Buenos días. Y en Zaragoza, Cristina Monge, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuándo se incorpora Richard Gere al abierto? Bueno, tú has visto que yo esta mañana le he lanzado la oferta. Por eso, avísame. Bueno, hay gente similar, ¿no? No sé por qué echáis de menos. Javier, claro, no sé tú lo que ves, pero es yo... Es que es verdad, Cristina, que hoy estás acompañada de José Miguel Contreras y de Javier Aroca. Ha sido un poco feo lo que tú has dicho. Perdona, es un lujazo estar acompañada de Contreras y de Aroca, pero oye, si encima se suma Richard Gere, no veas tú qué trío de as. Te aconsejo empezar con lo que tienes y luego ya es una lección de vida. Como decía la Lola y el Manuel, en amores los amores soñados son los mejores. Pues eso, y yo estoy soñando. estrenando, yo como soy más práctico, lo que estoy estrenando una mesa que creo que ha hecho con sus propias manitas Yélamo, el director, y que hay mesa nueva en Radio Sevilla. Sí, bueno, mesa nueva no, aquí las mesas siempre vienen de arriba, ¿no? Esto es como los vagones de la Renfe, que a Andalucía nos llega ya las cosas usadas, pero esto está todo, y tan circular así es la mesa. Venga, vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es irnos hasta Barcelona. Les contábamos a las 8 de la mañana, que está prevista para las 9, un desahucio. Y yo creo que es un desahucio que explica muy bien la situación que se está viviendo con la vivienda en las grandes ciudades, y en este caso Barcelona. Es un edificio de l'Eixample, de toda la vida, con inquilinos de toda la vida viviendo allí, que ha comprado un fondo de inversión que les ha ido notificando que no les renovaba los contratos, y en caso de renovación se los subía, que en algunos casos más que duplicaba lo que estaban pagando ahora, porque lo que quiere hacer ahí, y ahora nos lo va a contar nuestro compañero Uriol Soler, lo que quieren hacer son viviendas de lujo para alquiler temporal. El desahucio de hoy, que está previsto, el perjudicado por el desahucio se llama Josep Torrent, es un profesor de 49 años que lleva 22 años viviendo en este edificio, paga 700 euros al mes, y ahora el fondo, lo que le decíamos, al renovar el contrato, el fondo le pide unos 2.200, de 700 a 2.200. Radio Barcelona, Uriol Soler, bon día. Hola Àngels, bon día. Uriol, nos contabas hace unos minutos que decenas de personas han pasado la noche frente a este edificio, que han acampado para acompañar a Josep y a los vecinos durante todo el día, pero también para manifestarse contra el desalojo. Ahora mismo, ¿cuál es la imagen ahí? Sí, pues ahora podríamos decir que es el momento en que la calma se va volviendo un poco más tensa. Se espera esta comitiva judicial a partir de las 9. De momento, como decíamos antes, también no hay presencia policial, y esto siempre como que baja un poco también los ánimos en este tipo de concentraciones. Aquí la gente pues está con cafés, zumos, algunos tienen aún su saco de dormir en la mochila porque han pasado la noche aquí, y hay gente de todas las edades, pero sobre todo gente muy joven, aunque en este caso el desahucio es de una persona de casi 50 años. Hemos visto pues que hay mucha movilización de personas pues que tendrán 20 y pocos años, y para que os hagáis una idea, en la fachada de esta casa Ursola, de esta finca modernista, hay pues una pancarta de casi 20 metros que dice no nos podrán desnonar, no podrán desahuciarnos, y casi todos los balcones tienen también pancartas diciendo renovaciones de contratos, ahora mismo no nos vamos a ir, o Josep no está sol. Varias organizaciones sociales como el Sindicat de Llogateres se han movilizado en los últimos días pidiendo no solo que no se efectúe este desalojo, sino que se negocie con los inquilinos para que no se suba el alquiler de esta manera tan desproporcionada. De hecho, desde el sindicato señalan un poco lo que decíamos al principio, que este caso ejemplifica perfectamente, cuando hablamos de la crisis de la vivienda, de lo que estamos hablando, porque no estamos hablando de personas vulnerables, no estamos hablando de gente sin recursos, sino, Uriol, como en el caso de Josep, estamos hablando de gente de clase media a que les afecta la especulación y la subida de los precios. Sí, exactamente. Esto es lo que realmente ha convertido la Casa Ursola en un símbolo, que un fondo de inversión pues compre una finca entera en la Soparilla de l'Eixample, que es el gran eje verde que hay ahora mismo en el centro de Barcelona, y que eche a un profesor y no a una familia vulnerable. Y
en parte ha sido lo que ha movilizado a tanta gente, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que es una buena imagen, hace un par de semanas en la gala de los Premis Gaudí, que serían el equivalente a los Goyas, o los premios de cine que da la Academia de Cine Catalana, hubo muchos discursos sobre la Casa Ursola, y el sindicato de inquilinas en cierto modo ha recogido este guante y ha visto que es una oportunidad para hacer pues el problema de la vivienda aún más transversal. Ya no hablamos solo pues de vulnerables o de personas jóvenes que les cuesta independizarse, sino es una forma de decir que esto puede afectar incluso al profesor de tus hijos, ¿no? Y también yo creo que no está mal, para poner un poco de contexto, en Cataluña hay 22 desahucios cada día, eso es casi uno cada hora, y de estos el 75% son por impago de alquiler. Es la comunidad con más desahucios de España, según los datos de la primera mitad del 2024 del Consejo General del Poder Judicial. Y con esto quiero decir, escucháis de fondo, porque ahora ha salido al balcón Enrique Aragonés, que es uno de los portavoces del sindicato de inquilinas, que está un poco pues pidiendo a la gente que esté aquí calmada y que haya temple cuando llegue la comitiva judicial. Quería decir, ¿no?, que con esto el sindicato quiere resumir que el conflicto de la vivienda en la ciudad está cambiando, se está transformando, cada vez afecta más a más personas de distintas clases sociales, y por esto pues la Casa Ursola es un símbolo ahora mismo, y en eso lo han querido convertir. Uriol, el Ayuntamiento de Barcelona se ha ofrecido, de hecho, Josep, la persona que va a ser desahuciada previsiblemente hoy, acudió al Ayuntamiento, acudió a la Generalitat. El Ayuntamiento se ofreció para mediar entre la entidad y los inquilinos, porque Josep puede ser desahuciado hoy, pero es que todavía quedan inquilinos en esa escalera. ¿Cómo ha sido esa mediación? ¿Qué dice el fondo de inversión? Y sobre todo, ¿van a hacer algo las administraciones públicas? Claro, el Ayuntamiento siempre ha dicho que quiere mediar para llegar a una solución. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona, la exalcaldesa Colau, creó lo que se conoce popularmente como la Unidad Antidesahucios, que básicamente son funcionarios públicos que se aseguran en los desahucios de que se han agotado todas las opciones para evitar el desalojo, que en caso que haya familias, pues se asegura que puedan entrar en el circuito de servicios sociales. Y la postura del gobierno municipal siempre ha sido esta, que quieren mediar, que quieren llegar a una solución, aunque en estos casos al final, y esto también afecta a todas las administraciones, todo acaba dependiendo de una decisión de la propiedad que tiene una sentencia judicial a su favor y que realmente pues puede pedir que se saque a Josep de su casa. El fondo de inversión ayer lanzó un comunicado diciendo que ellos también han ofrecido soluciones, pero decían que no se van a plegar ante lo que consideran un chantaje injustificado del sindicato de inquilinas. Creen pues que el contacto de Josep y los otros 5 vecinos que están demandados ahora mismo con este movimiento social pues ha sido determinante para que haya estas movilizaciones y para que no acepten algunas ofertas al alza, y defienden pues que lo que han hecho es legal sobre el papel, no están infringiendo ninguna ley, y que por lo tanto pues tienen derecho a hacer con sus propiedades un poco lo que crean conveniente, sea alquiler de temporada, sean pisos de lujo, sea lo que sea. Pues Uriol, si te parece, quedamos pendientes. El desahucio está previsto para las 9 de la mañana, es decir, para dentro de unos 20 minutos aproximadamente. Te quedas tú ahí, cualquier novedad que haya iremos volviendo a ti, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, muchas gracias. Decíamos que escenifica perfectamente, yo creo que se explican muchas cosas en el desahucio de un vecino de este edificio de la Eixample de Barcelona. Y además, un dato más, hacía referencia Uriol, que es un edificio que está situado en el Eje Verde. El Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, ha convertido algunas calles, de las calles importantes del ensanche de Barcelona, de la Eixample de Barcelona, en ejes verdes, es decir, las ha convertido en zonas peatonales. Y siempre se ha dicho, bueno, pues imagínate, ¿no?, los vecinos cómo podrán disfrutar ahora de que no pasen coches, de que los niños puedan jugar a la calle. Claro, la pregunta es, ¿qué vecinos? Porque en el mismo momento en el que se ha peatonalizado, se ha hecho una superilla que se llaman allí, se ha convertido esa calle Consell de Cent en un eje verde, los pisos están subiendo de precio de una manera desbocada, y sobre todo con el objetivo del alquiler temporal, ya no de pisos turísticos, del alquiler temporal, que es el que se escapa de las leyes de la ley de vivienda. Cristina. Es que este tema tiene muchísimas aristas, pero muchas, ¿no? Fíjate qué curioso esto que decías. A veces cuando se plantean cuestiones de peatonalización o de reverdecimiento de ciudades hay cierta oposición. Luego vemos que en el momento en que se hacen realidad, esas zonas automáticamente los pisos, crece no solamente la demanda, sino muchísimo el precio de alquileres, de venta, etcétera, ¿no? Se revalorizan inmediatamente. Pero bueno, esto es una cuestión, yo creo que en este sentido que está en segundo plano ante la tragedia
tragedia que se está viviendo hoy. Una tragedia que nos dice no solamente la carencia de una falta de política adecuada, sino una cuestión que me parece fundamental, ¿no? y que es una de las lecciones que se pueden sacar. Esta mañana oía las declaraciones de este maestro que puede ser desahuciado, ¿no? y decía, es que esto ya no es solamente una cuestión de los más pobres, ¿no? es que las clases medias con trabajo estable también estamos amenazadas. Efectivamente, pero vamos un paso más allá, porque lo que esto nos está mostrando es que cuando no existen políticas públicas que protejan derechos y que protejan la cohesión social, todos somos vulnerables. No es vulnerable ya aquel que decíamos, las familias más vulnerables, los sectores más vulnerables, entendiendo por tal los más pobres. Es que efectivamente cualquier persona que tiene incluso cierta estabilidad económica, como puede ser este caso, y que ha estado pagando durante 20 y tantos años su alquiler religiosamente, es víctima de una política especuladora, clarísimamente, en este caso con la vivienda, que hace que se convierta inmediatamente en vulnerable. Entonces, la tragedia de la vivienda, que hemos hablado mucho de vivienda en estos meses y más, que tendremos que seguir hablando, tiene muchísimas carencias, pero es una de las cosas que nos muestra que cuando no existe una política pública de protección social y de cohesión social, inmediatamente todos nos podemos convertir en vulnerables. Es decir, aquí no hay nadie a salvo de este tipo de prácticas, ¿no? Habrá quien tendrá menos recursos y estará más expuesto, y habrá quien pensará que está más protegido. Pero incluso ese que piensa que está más protegido, como en un momento determinado te venga mal la vida, por lo que sea, ¿no? Un problema de salud, un problema económico, automáticamente, si no hay políticas públicas de cohesión social, tú también vas a ser vulnerable. Y sin venirte mal la vida, Cristina. Estamos hablando de un profesor que pagaba un alquiler. Hay que decir que esto es el Ensanche, pero es una zona, es mi barrio, yo conozco muy bien esa zona. Es una zona de gente trabajadora, de la clase media, de toda la vida, que ha podido pagar un alquiler, bueno, pues acorde lo que pasaba antes, acorde al sueldo que ganabas, es decir, que no tenías que destinar el 100% de tu sueldo a pagar el alquiler. Sí, por eso decía que en este caso, o sea, que es evidente que todos podemos ser vulnerables, pero que incluso aquel que piense que no lo es, porque diga, no, yo estoy muy protegido, yo tengo una estabilidad, tengo una cohesión, tengo un colchón, ¿no? Incluso es en un momento determinado te viene mal y la vida te da un quiebro, que pasa muy a menudo, y efectivamente tú también te conviertes en vulnerable, ¿no? Bueno, como decía Cristina, es verdad que este asunto tiene diferentes aristas. Yo, al escuchar la noticia ahora, me venía a la cabeza y lo relacionaba precisamente con el éxito de las políticas de populismo autoritario, ¿no? Ahora tan extendidas en el mundo, que están basadas fundamentalmente en políticas de manipulación social. Siempre que hablamos de discriminación, de políticas excluyentes, de amenazas externas, en el fondo, la base de ese pensamiento excluyente consiste en que tú no perteneces a ese colectivo. En realidad tiene una política incluyente que es a ti no te preocupes. A mí no me va a pasar. Sí, porque los que amenazan son otros y normalmente o son inmigrantes o son clases sociales fuera completamente de tu realidad social. A eso se une un fenómeno curioso y muy extendido. Todos, cada vez que se hacen encuestas y estudios de opinión, valoramos nuestra posición económica y nuestra posición social por encima de la que realmente tenemos, que es un fenómeno fascinante. Parece que todos soñamos con tener más de lo que tenemos y, sin embargo, la realidad, cuando ves realmente lo que ingresas, estás por debajo casi siempre de lo que te gustaría ser. Este es un fenómeno que se aprovecha enormemente en política y que en ocasiones acaban configurándose en un auténtico problema, que es este desapego de alguna gente con políticas excluyentes, con políticas discriminatorias, diciendo a mí no me va a afectar, hasta que te afecta, porque evidentemente estas políticas acaban poco a poco creciendo y creando estados generales de política completamente abiertos y que ponen en peligro a toda la sociedad. El ejemplo que estos días se daba, ayer mismo era noticia, la última medida de Trump de mandar 30.000 peligrosos inmigrantes ilegales a Guantánamo, en un país en el que hay 11 millones de personas que están en una situación irregular, que evidentemente no quiere decir que sean enemigos, pero de esa manera se ejemplifica diciendo, bueno, yo a Guantánamo no voy a ir.
bueno, no vas a ir de momento, pero posiblemente te acabe ocurriendo esto que nadie podía esperar, que si tú eres una persona con un trabajo estable, que haces todos los días el bien, te levantas que desde la pagas mañana religiosamente a la noche, durante 20 años el alquiler. Y que cada vez que oyes una noticia de desahucios dices, bueno, pobre gente, a saber lo que les estará pasando, y miras para otro lado. Aroca. Estas cosas y la que ha pasado hoy, como las que pasan todos los días, ha puesto también ante Contreras el ejemplo de Guantánamo, y claro, como una noticia tapa la otra, ni siquiera nos planteamos qué hace Estados Unidos en Guantánamo, ¿no? Desde 1903, por cierto. O sea, que la gente sepa que es un territorio usurpado a la República Cubana. Digo, por un lado eso, de que una noticia siempre tapa la otra. La segunda, este tipo de noticias ponen en vigor y en vigencia otra vez aquella famosa frase de Bertolt Brecht. O sea, no vienen a por nosotros. O sea, por tanto, como no vienen a por nosotros, pues nada, pues todos pues simpatiquísimos, ¿no? Los que criticaban a Ada Colau por su política en estas cuestiones en Barcelona, ahora parece hasta casi la echan de menos, ¿no? Incluso nos permitimos el lujo de decir, oye, todo lo bueno que hizo Ada Colau ahora va a ser abusado por aquellos que lo criticaban, porque todos estos movimientos regresistas, pues siempre critican los avances de las políticas de progreso en los ayuntamientos. Aquí en Sevilla ha pasado y sigue pasando eternamente, ¿no? Los que critican, por ejemplo, las peatonalizaciones, o que critican los avances desde un punto de vista, llamémosle, de un urbanismo de izquierda, son los que luego precisamente abusan más de esos avances urbanísticos que se producen en las ciudades gracias a los empujes del progreso. Pero bueno, el poder, los poderosos triunfan siempre, porque el principal objetivo, lo habéis dicho cada uno de los que habéis hablado antes, tanto Cristina como Contreras, es desagregar la clase trabajadora. No estamos hablando, dice, un maestro, como si un maestro fuera algo más que un albañil. No, mire usted, si al final somos todos trabajadores, que todos cobramos de una nómina de una manera u otra, pero consiguen desagregarnos, porque siempre tiran evidentemente para la parte más débil. Es como los cazadores que dicen que tiran al último pato que va volando para que el primer pato no se dé cuenta, pero tiran al último, ¿no? Bueno, pues esto, tiran al último pato, y el último pato, bueno, pues se lo lleva, y como todos no hemos aprendido de Bertolt Brecht, dice, bueno, no vienen a por mí, hasta que las ciudades están siendo tomadas absolutamente por el poder especulativo. Y ahora decimos, ¿qué vecinos? Eso me pregunto yo, ¿qué vecinos? Yo vivo en Sevilla y en mi barrio cada vez somos menos vecinos. Y al haber cada vez menos vecinos, hay cada vez menos tiendas. Y al haber cada vez menos tiendas, pues hay menos gente autóctona. Hay gente que se tiene que ir a los extrarradios de las ciudades. Y las ciudades, sobre todo las más apetecibles desde distintos puntos de vista, se están convirtiendo en parques temáticos de la especulación. ¿Y a dónde volvemos? Pues volvemos a la falta de política, sobre todo de políticas valientes, de políticas de progreso, de políticas para todos, políticas ómnibus también, para todos. Claro, porque eso es lo que significa el latín, para todos, políticas ómnibus. Bueno, y vamos a ver, oye, que como ha dicho alguien, nuestro compañero de estos señores especuladores, bueno, tenemos derecho, la ley nos protege, la ley nos permite especular. Bueno, pero ustedes especularían mucho menos, si se tomaran medidas desde el poder político para que los mercados no estuvieran de la manera que están funcionando. ¿Por qué? Porque están siendo irrumpidos por políticas que contribuyen precisamente a este tipo de falta de oferta y a este tipo de que permite la especulación a grandes dimensiones. Y vuelvo a decir, por favor, pónganse en la mesita de noche la frase de Bertolt Brecht, que también vienen a por nosotros. Decíamos que es verdad, que yo creo que ejemplifica toda la situación, toda la crisis de la vivienda, y con todas estas aristas que estábamos contando. O sea, yo creo que lo que está pasando en la Casa Úrsula, que yo creo que por eso también está teniendo la repercusión que está teniendo, es precisamente eso, porque se visibiliza perfectamente todo lo que llevamos todo este tiempo hablando sobre la crisis de la vivienda, la especulación, cómo suben los alquileres, los centros de las ciudades. Pues todo eso está concentrado ahora mismo en ese edificio de la calle Calabria con Consell de Cent. Voy a hacer una pausa, pendientes del desahucio, lo que nos cuenten desde Barcelona, y seguimos. El Abierto. Ser podcast.
En el abierto, Javier Aroca, Cristina Monge y José Miguel Contreras con un ojo puesto en Barcelona, pero nos vamos a ir a Estados Unidos con lo último sobre ese choque que se produjo ayer en Washington, muy cerquita del aeropuerto Reagan, ese avión de pasajeros que chocó contra un helicóptero militar con 67 muertos como cifra definitiva. Ya no hay ninguna esperanza de encontrar a nadie con vida. Sigue avanzado la investigación. Por ejemplo, esta noche hemos sabido que las autoridades han encontrado ya las 2 cajas negras del avión y que las están analizando ya, pero Donald Trump, sin esperar para nada a las investigaciones, a lo que puedan decir los expertos, él ya saca sus propias conclusiones. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Àngels. Porque Trump cree que el hecho de que un avión comercial con pasajeros y un helicóptero militar choquen en el aire es culpa de Joe Biden y de Barack Obama. Ayer citó a los medios de comunicación para explicarles cómo toda una serie de factores, que la verdad es difícil de creer que estén entre las variables que están estudiando ahora mismo los expertos en accidentes aéreos, pero bueno, cómo esa serie de factores, cree Trump, todas esas cosas fueron las responsables del choque. Y lo fundamental, deslizó, es que los demócratas contratan a personas con discapacidad para trabajar como personal aéreo y eso, dice, afecta a la seguridad. Fue una rueda de prensa surrealista. Era la primera, por cierto, que daba en la sala de prensa de la Casa Blanca y donde la solemnidad y el apoyo a las víctimas le duró muy poco. Donald Trump se limitó a decir que no tiene pruebas, pero que lo que sí que tiene son sus propias teorías y sentido común. Because I have common sense. Okay. Y se dedicó básicamente a responsabilizar y a atacar deliberadamente a los gobiernos de Joe Biden y de Barack Obama. I put safety first. Obama, Biden and the Democrats put policy first. And they put politics at a level that nobody's ever seen, because this was the lowest level. Arremetiendo contra los programas de diversidad, equidad e inclusión que ha eliminado en todas las ramas del gobierno nada más llegar a la Casa Blanca, y programas que asegura, sin fundamento alguno, que han empeorado los estándares de calidad y de seguridad en el sector, donde se contratan, asegura, a controladores aéreos discapacitados. Focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. Pero no se quedó corto con las críticas. Llegó a decir que el anterior secretario de Transporte, el demócrata Pete Buttigieg, que está literalmente lleno de mierda. And he's a disaster now. He's just got a good line of bullshit. Y no contento con esto, horas después de esta comparecencia, firmaba una orden desde el despacho Oval para investigar el impacto o el daño, según él, que han causado estas políticas de diversidad en la Agencia de Aviación Federal. Pero es que además ha hablado también de la raza y del género, de que los demócratas priorizan eso a las capacidades. Bueno, Sara, tú has estado en el aeropuerto Reagan, donde has podido pulsar un poco el estado de ánimo de los estadounidenses después de la tragedia. Nos hemos encontrado con un clima de tristeza, de miedo y también de mucha incredulidad, con testimonios como el de este hombre que aterrizaba de Kansas y que calificaba la actitud de Donald Trump hacia esta tragedia de absurda y de cruel. This has never happened before. There have been other tragedies in other administrations, and the president has always been comforted. And this one hasn't been. Rompía a llorar diciendo que los presidentes, ante una catástrofe como esta, sean del partido que sean, siempre han sabido reconfortar a su población ante una tragedia. Otro joven que llegaba de Florida nos explicaba que había estado nervioso en el momento del aterrizaje y que incluso el piloto les esperaba fuera del avión antes de viajar para tranquilizarlos uno a uno. Y en general, la tristeza y el shock se plasmaban en cada pasillo, cafetería o puerta de embarque de las terminales del Ronald Reagan. I cried the whole way on the metro train, just thinking about like what happened and the people that were on there and their Como esta chica que llegaba para coger un vuelo hacia San Luis y que nos contaba que había llorado durante todo el trayecto en metro hacia la terminal. Incluso un sacerdote de Washington, el padre Vito, se pasó todo el día ayer en el aeropuerto apoyando a los familiares de las víctimas. Pues llegué aquí porque ayer en la noche recibí la llamada de que había un accidente aquí del avión y al saber que había niños a bordo, personas que yo conozco por acá, pues yo quería ver si yo podría ayudar en cualquier forma espiritualmente a la gente. Apoyo y respaldo ante la peor tragedia aérea que vive Estados Unidos desde los atentados del 11S. Sara, gracias. A vosotros. Por cierto, tampoco lo tiene en cuenta Donald Trump, pero ha publicado esa noche el New York Times que el helicóptero volaba fuera de su ruta y más alto de lo que debía, y también el Washington Post cuenta que el personal que había esa hora en la torre de control no era el normal para el volumen de tráfico que había, que lo normal es que hubiera el doble de personal. José Miguel, ya tiene sus propias conclusiones Donald Trump, y sus conclusiones son señalar a las administraciones anteriores.
Una vez más nos encontramos ante esta desgracia recurrente de las verdades alternativas, es decir, frente a que la única verdad es la realidad, estamos en que puede existir, ¿por qué no?, diferentes ideas, diferentes verdades que cada uno puede decidir lo que quiera. Esta falsa visión de lo que es la democracia, ¿no? Leyendo la prensa americana anoche un poco en relación a estas declaraciones de Trump, había un artículo que me llamó la atención que planteaba que qué es más peligroso, si la estupidez o la malicia, ¿no? Y venía a decir que en el fondo la malicia acaba siendo menos peligrosa, porque la malicia suele tener una intención concreta y un fin determinado que puedes ver y puedes controlar, mientras que la estupidez dispara a todas partes y en muchas ocasiones es más difícil de hacer frente. Con Trump podemos llegar a una nueva pregunta: ¿qué ocurre cuando se juntan malicia y estupidez, ¿no? Porque en este caso podemos llegar a un planteamiento que es lo que yo creo que ahora mismo está a debate en Estados Unidos principalmente, pero en otros países del mundo. ¿Qué ocurre si ante el éxito de estos principios que decíamos antes de populismo autoritario llegan al gobierno y plantean, después de haber detectado problemas reales existentes en la sociedad, en muchos casos porque ellos mismos los han creado, y que frente a esos problemas difíciles les planteas soluciones fáciles? Vale, esto hasta ahora es lo que veíamos, pero ahora estamos en un estadio más, que es, lo van a solucionar. Ahora están en el gobierno, ya no es solo decir, este problema es muy complicado y no se soluciona. No, soluciónalo tú. Estamos viendo el desmantelamiento del Estado, despedir a todos los funcionarios, acabar con todas las políticas de ayuda. En muchos casos hemos visto ayuda humanitaria. Vale, pero ¿qué ocurre si haces esto? ¿Qué va a pasar después? Y este es el gran debate que vamos a tener, yo creo que en los próximos años, que es tras el éxito, tras la llegada al gobierno de estas políticas que mezclan, a mi juicio, estupidez y malicia, ¿qué consecuencias van a tener? Porque van a ser reales y si son reconvertibles, porque ya no hablamos de alternativa de gobierno, sino qué pasa si te has cargado todo el sistema. En el abierto, Javier Aroca, Cristina Monge y José Miguel Contreras estábamos hablando de las conclusiones que ya ha sacado Donald Trump del accidente de ayer, el accidente aéreo ayer de Washington. Todavía están los investigadores averiguando qué pudo pasar. Hay prensa estadounidense que apunta a un déficit de controladores aéreos, a un problema del lugar y la altura en la que estaba volando ese helicóptero militar, pero Donald Trump ya sabe que del accidente de ayer tienen la culpa Biden y Obama porque contrataron para cubrir ciertos puestos gente que no estaba capacitada para ello, porque primaron la diversidad, la discapacidad antes de la profesionalidad. Esto es lo que dice Donald Trump y hacía mención Contreras a esa realidad paralela, que es a esos hechos alternativos, y me gustaba esa reflexión que apuntaba un periódico y que él traía aquí al abierto de la estupidez y la malicia, en el caso de que en Donald Trump se pueden juntar las dos, y el problema es que está gobernando y está haciendo lo que dijo que haría, es decir, no era aquello de no, es que cuando esté en la Casa Blanca veremos, no, está haciendo lo que dijo que haría. Bueno, es una pedagogía, porque al final la estupidez y la malicia es la que han querido mayoritariamente los norteamericanos, los estadounidenses, y eso también tendría que llevarnos a una cierta reflexión. O sea, no basta solo con acusar las maldades, que evidentemente las tiene, del señor Trump, sino lo que significa como pedagogía lo que nos puede pasar en manos de estos tiranos, porque yo no lo puedo definir de otra manera, lo que está practicando el señor Trump, aparte de otros calificativos históricos y académicos, es una pura tiranía, o sea, de hacer las cosas porque sí, porque él lo dice, porque él quiere y le importa un pepino la reflexión que acompañe a sus decisiones. Este episodio que casi teatral, ¿no? Bastante teatral que hemos observado con este accidente es bestial, ¿no? Porque incluso antes de que termine la investigación, que calculan los expertos norteamericanos que durará unos 30 días, pues ya se está pronunciando.
pero ni siquiera en sus acusaciones conserva la prudencia ni deja de respirar por sus propios problemas y por sus propias obsesiones, porque claro que es normal que se meta con Biden y es normal también que se meta con Obama, pero no se mete con quien estaba entre Obama y Biden, que era él mismo, o sea que alguna responsabilidad también tendrá él, porque él también ha sido presidente de los Estados Unidos. Según la BBC, en la torre de control había una única persona, independientemente de si tenía problemas o dejaba de tenerlo, tenía una, y estamos hablando de un helicóptero militar, y todavía no hay ninguna reflexión que yo haya observado de momento, escuchado, sobre por qué los operadores militares actúan de esa manera tan, en mi opinión, imprudente en espacios civiles, y eso es lo que está ocurriendo, porque cualquiera que conozca un poquito Washington, y el que no lo conozca pues lo habrá visto en alguna película o puede ver un mapa, pues puede ver dónde estaba volando ese helicóptero militar, pero bueno, lo dirá la investigación. En cualquier caso, y volviendo a la manera de expresarse y a la pedagogía de los que nos escuchan y los que ven a este señor, la ha emprendido contra Pete Buttigieg. Pete Buttigieg, la gente ya se habrá olvidado de él, pero Pete Buttigieg fue, en principio, la primera vez que el señor Trump aspiró a la nominación para ser presidente de los Estados Unidos, uno de sus principales enemigos. ¿Y qué pasa? ¿Y quién es Pete Buttigieg? Pues Pete Buttigieg es un norteamericano de ascendencia maltesa que además se declaró abiertamente homosexual y que fue uno de los jóvenes, por tanto, lejos de la gerontocracia que habitualmente se desempeña en la política norteamericana. Es decir, es un enemigo ideológico. No se mete con Pete Buttigieg porque haya sido secretario de Transporte o porque haya tenido responsabilidad en el transporte norteamericano. No, se mete con él porque es homosexual, porque es más joven que él y porque representa posiciones progresistas. Y esta es la tiranía de esta extrema derecha norteamericana contagiosa al resto de todo el mundo. Hay una cosa que producía congoja y era escuchar los testimonios que ha recabado Sara Canals en el aeropuerto. Ese hombre que se echaba a llorar, no era ni damnificado del accidente, ni tenía ninguna víctima, ningún familiar entre las víctimas. Él llegaba en otro vuelo y se echa a llorar con esa reflexión, Cristina, de que nosotros estábamos acostumbrados a que en situaciones de este tipo los presidentes nos reconfortaran a los ciudadanos. Bueno, ellos sí, yo creo que cualquier país democrático, claro, incluso los no democráticos, ¿no? Ante una tragedia de estas dimensiones, lo suyo es que quien te representa salga en un primer momento a reconfortar, luego ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero fíjate, al hilo de esto que dices, Ángeles, yo ayer cuando leía la noticia y la respuesta de Trump y demás, pensaba, ¿qué estarán pensando, qué estarán valorando quienes le votaron hace escasamente 3 meses? Y esta mañana me he encontrado con una encuesta de Ipsos que dice que el 45% de los ciudadanos estadounidenses, de los encuestados obviamente, están aprobando la gestión de Donald Trump desde el día 20 de enero, que jura el cargo, ese entronamiento, hasta hoy. Pero también dice que el 46% lo desaprueba. Es decir, estamos ante una sociedad realmente dividida por dos. Eso que llamamos polarización en este caso sí que es así, sí que es absolutamente tremendo, ¿no? Porque incluso quienes en estos momentos pueden estar viendo las consecuencias de su voto en esas deportaciones, con imágenes que están todos los días en televisión, en esta reacción ante una tragedia como es un accidente con esta cantidad de muertos, con todo lo que está pasando, la mitad del país, o sea, prácticamente quienes le votaron, siguen aprobando su gestión. Yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué les gusta? ¿Qué les da? ¿No? En definitiva. ¿Por qué no solamente acudieron a las urnas el 5 de noviembre a apoyar una propuesta que básicamente sabían lo que era, no engañaba a nadie, nos hemos cansado de decirlo, sino que incluso ahora, cuando ya se están viendo muchas de esas consecuencias, esa gente aparentemente, según las encuestas, siguen apoyando la gestión de Donald Trump? Bueno, pero porque no pueden sentirse engañados si sabían lo que votaban. Claro, es decir, por eso es un digo, poco también lo que decía pregunta. Roca. O sea, ellos sabían, primero, porque dijo lo que haría y después porque le conocían de otro mandato. Claro, por eso digo que la gran pregunta es esa, ¿no? O sea, decir, sabían lo que iba a hacer, no les ha decepcionado, están viendo ahora votaron cosas, por eso. Claro, están viendo cosas ahora que a nosotros nos escandalizan. A nosotros me refiero a los que nos escandalizan, que tampoco escandalizan a toda Europa, ojo con esto, pero bueno, a los que nos escandalizan nos preguntamos cómo es posible que les sigan apoyando, porque alguien podría pensar, bueno, en el momento en que han visto que efectivamente no iba de farol e iba a poner en marcha las políticas que dijo que iba a poner, se han podido arrepentir. No, nada más
más lejos de la realidad. De momento, que aquí siempre hay que ser cautos, pero de momento lo que sabemos es que se mantienen firmes en ese apoyo pese a estar viendo las consecuencias de ese voto. Entonces la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Qué está pasando en ese sector de la población que está acudiendo a votar a estas opciones? Y luego yo creo que hay dos elecciones también de este tema que son claras y que las hemos ido comentando, ¿no? El desmantelamiento del Estado es evidente, lleva a cosas como esta, y la elección clarísima de dos prioridades en el discurso trumpista. Uno que es lo que tiene que ver con la diversidad, unido también a la migración, y otro la cuestión de género y de identidad sexual, ¿no? Esos van a ser los dos grandes banderas, los dos grandes campos de batalla del trumpismo. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que esto pase y cómo es posible que la gente apoye semejantes políticas? Uniéndolo a lo que antes decíamos, hay un principio básico que tenemos que aceptar. Somos mucho más idiotas de lo que nos creemos, empezando por uno mismo, sin lugar a dudas. La estupidez generalizada se ha convertido en una política de comunicación extendida hoy en día en todas las diferentes campañas políticas. ¿Cuál es la clave del éxito de Trump? Que mucha gente le entiende, pero le entiende no porque hable claro, porque diga, sino porque el planteamiento que hace llega a ser tan sumamente básico, simplista, que hace que mucha gente piense que comparte soluciones fáciles ante problemas muy complicados. En sociología hay un fenómeno que ahora se habla mucho de él, que es este efecto Dunning-Kruger, que se llama, que es según el cual las personas incompetentes creen que tienen habilidades por encima de sí mismo, y normalmente las personas con gran competencia, al contrario, creen humildemente que todavía no han llegado a poder entender lo que es el mundo. Bueno, estamos en un momento en el que precisamente el gobierno de los peores, se ha puesto de moda ese concepto de la caquistocracia, que es la idea del gobierno de los peores, ahora mismo se está extendiendo. El problema, decíamos antes, es ¿qué va a ocurrir cuando las políticas absolutamente aberrantes, disparatadas, se implanten? Desmantelar el Estado, mandar inmigrantes a encarcelar a millones y millones de personas y a desplazados, acabar con las ayudas al tercer mundo, y a partir de ahí veremos lo que puede ocurrir, porque es estas personas que han llegado al poder a través de estrategias desconocidas hasta ahora, ¿van a admitir dejarlo? ¿Van a admitir su fracaso? ¿O se van a intentar, como sea, aprovechando el desmantelamiento del Estado, permanecer en el poder? Mira, sobre la reflexión siempre... Claro, breve, que tengo que ir a publicidad, dime. Que lo importante siempre es el pueblo, la gente. O sea, ¿cómo el pueblo ha llegado a ese nivel de irreflexión y a ese nivel de desconocimiento y a ese nivel de no importarle nada? Pues a través de un trabajo concienzudo, en donde, por cierto, la televisión y los medios de comunicación en general han desempeñado un papel importantísimo en la idiotización de la gente. Mira, no hay que dar solamente el salto a Estados Unidos, es que ayer el Bundestag, la Cámara Alemana, aprobó a iniciativa tanto de la derecha como de la extrema derecha nuevas medidas en materia de contención de la inmigración que están en contra del propio derecho europeo. Déjame, Roca, porque vamos a hablar de esto, no solo de esto, sino vamos a hablar de lo que pasó ayer, de Angela Merkel leyéndole la cartilla a su propio partido, pero es que además hay otra cosa que también ha pasado en las últimas horas y que tiene que ver con esto de que la estupidez se extiende, que es una encuesta que vamos a explicar ahora a la vuelta sobre el negacionismo científico. El Abierto. Ser podcast. El hilo conductor sigue siendo el mismo que teníamos antes de esta pausa de publicidad. Estados Unidos no es un hecho aislado, no es un caso aislado. El populismo va avanzando en diferentes países del mundo y también en Europa. Una cosa, negacionismo científico, que es algo que en Estados Unidos vemos. Ayer veíamos, por ejemplo, o antes de ayer, al candidato a ocupar lo que podría considerarse el Ministerio de Sanidad, negando ahora que sea un antivacunas cuando ha estado en contra de las vacunas en todas y cada una de las declaraciones que había hecho previamente. Bueno, pues si trasladamos eso a España, que España es un país que además se vacunó masivamente contra el COVID, sorprende saber que casi 1 de cada 3 españoles creen que nos engañan con la eficacia de las vacunas. Es una de las conclusiones de un estudio que pone cifras al populismo científico, esas personas que cuestionaban la ciencia desde la barra del bar, las redes, desde la política y desde los medios. Javier Ruiz Martínez, hola de nuevo.
Hola, Ángels. La Fundación Española para la Ciencia y los autores de este informe aclaran. Las cifras de populismo científico dicen que son todavía muy bajas. De hecho, España es uno de los países donde más se confía en la ciencia del mundo, pero sí que preocupa que haya un 3,5% de la población que está en máximos de anticiencia. Eso es, mira, los autores son Celia Díaz y Pablo Cabrera, lo han presentado en el Science Media Center España. La primera curiosidad del estudio es quiénes son estos anticiencia. Y lo primero curioso es que no hay que imaginarse a alguien que no lee o alguien que no tiene contacto con la ciencia, precisamente lo contrario. Que la gente que participa más en actividades científicas habla más de ciencia, consume más información sobre este tema. Este comportamiento está relacionado positivamente con niveles de populismo científico, es decir, las personas más interesadas en la ciencia es más probable que presenten un nivel alto de populismo científico. Un 50% de los españoles en este estudio están de acuerdo con frases como esta: me gusta cuestionar las ideas científicas porque la ciencia no lo sabe todo. O esta otra: a veces creo que ponemos demasiada fe en la ciencia. Y una más: la investigación solo sirve para enriquecer a las farmacéuticas. Y también hay un altísimo 29% que piensa que la ciencia en la escuela es una pérdida de tiempo. Sí, y un 8,5% que dice que no confían en los científicos. Les llaman además personas deshonestas. Un 10% responde que el cambio climático no influye en las tormentas fuertes y otros fenómenos meteorológicos. Y se ha medido también si existe una mentalidad conspirativa sobre las vacunas. Y vaya si existe. Por ejemplo, ante la frase si una persona no se vacuna puede enfermar de sarampión, un 9%, un peligroso 9%, dice que no está de acuerdo. ¿Y otras frases, Javier, que se propusieron en este estudio? Sí, por ejemplo, vacunar niños es dañino y este hecho se oculta. Un 13% de personas dice que está de acuerdo. O esta otra: el gobierno trata de ocultar que producen autismo. 18,4% de acuerdo. El dato más alto es con una más: se engaña sobre la eficacia de las vacunas. 29,8% de acuerdo. Claro, y ante datos como estos hay muchísima preocupación entre los expertos en salud pública. ¿Tú has preguntado a alguno de ellos? Sí, por ejemplo a Óscar Zurriaga, presidente saliente de la Sociedad Española de Epidemiología. Vivimos en una época donde las respuestas rápidas, inmediatas, se valoran mucho. El método científico, por desgracia, no se caracteriza por dar estas respuestas tan rápidas, tan inmediatas. Requiere verificación, requiere procedimiento, requiere una metodología. Y claro, esa rapidez es la que aprovechan los que esparcen este populismo científico. Los efectos, dice Zurriaga, avances científicos que se ralentizarán. Retrasados o por lo menos dificultados. Dificultados en el sentido de que no haya financiación o se ponga en cuestión la financiación para la ciencia, que no sea vista como una prioridad, que dependamos de la ciencia de otros, porque ¿para qué vamos a el que inventen otros, ¿no? Y eso puede al final ser un problema para no solo para la ciudadanía de un país concreto, sino para la ciudadanía de todo el planeta. El populismo, esto que ha dicho Trump antes de yo lo sé porque me lo dice el sentido común, también se está instalando en la ciencia, o mejor dicho, Ángels, en la anticiencia. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Mira, recordaba yo el capítulo de ayer cuando se sometió a las preguntas del Senado quien opta a ser ministro de Sanidad en Estados Unidos, Robert Kennedy. Le preguntaron pues, si eran antivacunas y claro, él intenta decir que no lo es, a pesar de que durante todo este tiempo previo sí lo ha estado diciendo, pero claro, es que a la pregunta de una senadora su respuesta yo creo que es bastante elocuente. The only thing I want is good science, and that's it. Él solo pide una buena ciencia, ¿no? Yo es que no sea una antivacuna, sino lo que pido es una buena ciencia. Bueno, esto en cuanto a ese discurso negacionista que se extiende, que va corriendo, como la estupidez, exactamente. Y luego el capítulo que contaba Aroca, que apuntaba Aroca, y que quiero que entremos en ello, porque ayer hablábamos ya en el abierto de la decisión de la CDU alemana, del partido conservador, digamos, tradicional, de votar junto a la ultraderecha para limitar el asilo. La decisión ha pesado tanto dentro de la CDU como fuera de la CDU. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Hasta el punto que Angela Merkel, que habitualmente no se mete en cuestiones de política del momento, de política actual y nada que haga referencia a su partido, pero ha salido a posicionarse contra la deriva de su propio partido. Y a pesar de eso, hoy podemos volver a ver esa fotografía de la unión de la derecha moderada alemana con la ultraderecha con vínculos nazis.
Efectivamente, del aluvión de críticas que está recibiendo el Partido Cristiano-Demócrata, la que más ha sorprendido ha sido la de la ex canciller Angela Merkel, que, como dices, no interviene en política nacional. Sin embargo, ante la gravedad de los hechos, ha escrito una declaración en la que califica de error que su partido haya vulnerado el pacto que hizo en noviembre con socialdemócratas y verdes para que en estas extrañas semanas sin gobierno de mayoría, la ultraderecha no pudiera ayudar a sacar adelante una moción o una ley. Merkel entiende que los partidos democráticos deben hacer todo lo posible para evitar ataques como los de Magdeburgo, Aschaffenburgo, pero que deben hacerlo juntos, más allá del partidismo y sin maniobras tácticas. La grieta que los conservadores han provocado podría agravarse esta mañana, como decías, cuando presenten en el Parlamento una ley para limitar la afluencia de inmigrantes y la ultraderecha vuelva a aprovechar la oportunidad. El nerviosismo en el partido es palpable, temen que traiga consecuencias en las elecciones del 23 de febrero. Miles de personas ya se manifestaron ayer en muchas ciudades y ante sus sedes, y se están convocando cientos de concentraciones para el fin de semana ante el riesgo de que el cordón sanitario se rompa definitivamente. Gracias. Un saludo. Hasta luego, Cristina. No vayamos a pensar que lo que pasa en Estados Unidos solo pasa en Estados Unidos. Que va, eso sería un consuelo, pero ni siquiera, ¿no? Ni siquiera, no, para nada. Mira, estos dos temas que nos pones encima de la mesa, tanto el tema de las antivacunas como la cuestión relativa a la gestión de la migración, tienen un elemento en común que creo que es muy importante para intentar entender el momento en que vivimos, ¿no? Las dos hacen referencia a problemáticas, a fenómenos, a elementos que tienen mucha complejidad y que no se acierta a explicar exactamente ni la complejidad ni qué posibilidades hay de gestionarlo correctamente. Eso genera un espacio vacío que hace que tanto el negacionismo, por un lado, como todas las teorías de la conspiración o directamente la vuelta a los tiempos oscuros del peor de los fascismos o del peor de las agresiones contra los diferentes, ganen espacio. Pero habitualmente ponemos mucho el foco en cómo avanzan ese tipo de discursos y no nos fijamos tanto en que avanzan porque se está dejando un espacio vacío muy importante, ¿no? Mira, en el caso de las vacunas, yo diferenciaría, por cierto, siempre hemos tenido en España un 2 o 3% antivacunas, que es histórico, y una parte, no todos, ¿no? Pero hay una parte incluso de la comunidad científica que mantiene una posición de escepticismo que es propia de un científico. O sea, un científico tiene que dudar de la ciencia porque eso es lo que hace avanzar el conocimiento, ¿no? Entonces te encuentras a veces con discursos que te dicen, bueno, yo no soy antivacunas, por supuesto, ¿no? Entre los científicos, pero tenemos que diferenciar qué tipo de vacunas son más idóneas, cuáles menos, es decir, que no son antivacunas ni mucho menos, pero sí que mantienen una posición de duda como corresponde a un científico, ¿no? Y tenemos que diferenciar eso de ese en torno del 29-30% de populismo antivacunas, ¿no? Que comentaba la encuesta, que yo creo que tiene un fuerte anclaje en una cuestión de desconfianza institucional. Nos pasó en la pandemia, cuando se empezó a ver que efectivamente iba a ser posible tener vacunas y que se iban a empezar a distribuir de forma inmediata. Recordad que nos empezaban a llegar encuestas que decían que solamente 1/3 de la población española estaría dispuesta a vacunarse. Cuando después las vacunas empezaban a distribuir, se vio que para nada. Y de hecho luego cumplimos récords de vacunación. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues una cuestión de desconfianza institucional en la cual, por mucho que la Agencia Europea del Medicamento, los ministros correspondientes del ramo o la OMS dijeran que las vacunas eran seguras y eran viables, había una desconfianza que hacía que se dudara de eso, ¿no? Creo que esa desconfianza institucional a día de hoy está en la base del avance de este tipo de negacionismos y de populismos. Y pasa lo mismo en los temas de la migración. Cuando Angela Merkel, desesperada, le riñe, ¿no?, a su partido diciendo cómo es posible que se estéis aliando con la AfD cuando Alemania tiene la historia que tiene, en el fondo lo que estamos viendo aquí es una percepción por parte de la CDU de que no tienen un discurso propio sobre la migración que piensen que pueda ser bien acogido por la sociedad y se agarran al discurso de el que piensan que les puede disputar votos. Y porque parten de la premisa, que ese discurso en estos momentos tiene más eco social, tiene mejor acogida social, que podría tener un discurso acorde con los derechos humanos y con los valores básicos democráticos. Pero es que yo creo que esto que dices, yo creo que es la clave, la complicidad de la, llamamos derecha tradicional, la complicidad de la derecha tradicional con la ultraderecha en estos discursos. Esa es la clave del avance y del auge, no sé. Y que una vez más nos muestra que los cordones sanitarios se caen.
Algo que está demostrado en los estudios que se han realizado a lo largo del último siglo sobre el crecimiento de los movimientos autoritarios es que normalmente las democracias se meten en problemas cuando los partidos dominantes toleran y protegen a los extremistas autoritarios, ¿no? Esto llamaron en alguna ocasión los facilitadores autoritarios. Hay un politólogo que yo creo que en España es poco reconocido por lo importante que ha sido en la historia española, que se llama Juan Linz, que tuvo bastante presencia en los años 80, en la transición, y es uno de los máximos especialistas de todo el mundo en el crecimiento de este tipo de movimientos. Cuando lo relees ahora es impresionante porque efectivamente ves que está muy cerca de situaciones que estamos viviendo. Él acuñó una expresión que a mí me gusta mucho recordar en ocasiones, que es el de los demócratas semileales, como uno de los grandes peligros que tienen hoy en día las sociedades para acabar en el colapso democrático. ¿A qué se refería? Básicamente decía que para ser uno de los peligros que tiene la democracia es no ser leal al sistema democrático, que básicamente son tres cosas muy breve. 1, no aceptar el resultado de unas elecciones. 2, tolerar comportamientos violentos con normalidad. Y 3, precisamente, es el de acabar pactando o aceptando acuerdos con aquellos que son manifiestamente autoritarios. Esto es lo que ha estado pasando estos últimos años, porque si algo se ha demostrado es que precisamente cuando los partidos de Estado, cuando los partidos tradicionalmente democráticos, por miedo a la situación de evolución electoral, acaban pactando con los grupos más autoritarios, acaban siendo comidos. Se produce esto que se llama la tiranía de las minorías, que es el ejemplo claro de Estados Unidos, como el Partido Republicano ha sido barrido por la llegada de este partido trumpista o como se llame. El caso de Alemania y la posición de Merkel, yo creo que da exactamente en este punto. Tenemos que ser conscientes, y también en España, de lo que supone colaborar con posiciones autoritarias. No es simplemente una opción puntual o coyuntural como reacción ante un caso determinado. Estamos hablando de algo que está en la esencia del principio democrático, de la lealtad democrática, y cuidado con esos comportamientos de democracia semileal. Como hoy parece que todo esté, y lo decíamos antes en la publicidad con José Miguel, parece que todo esté ligado, porque hay dos asuntos más que siguen teniendo que ver con esto de lo que estamos hablando. El primero, porque casi se puede decir con ellos empezó todo, hoy hace 5 años que entró en vigor el Brexit. La salida del Reino Unido de la Unión Europea se hizo efectiva tal día como hoy, un 31 de enero de hace 5 años. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. Hola, buenos días. Y durante estos años, Lucas, hemos visto una multitud de efectos que se produjeron a raíz de esa desconexión. Hemos asistido al desencanto de muchos británicos con la decisión de marcharse. ¿Ha seguido esa tendencia? Ahora mismo, ¿qué se piensa ahí del Brexit? Bueno, la mayoría de los británicos siguen pensando que fue un error, ¿no? Fue un fracaso, casi 2 de cada 3 piensan eso. Y es que el balance después de 5 años no es nada positivo. En materia económica, por ejemplo, se estima que las inversiones públicas en el país son un 10% inferiores a lo que serían si hubiese permanecido en la Unión Europea. Esto se debe principalmente a que antes del Brexit el Banco Europeo de Inversiones llegó a inyectar hasta cerca de 9.000 millones de euros al año en el país, un dinero que iba destinado a construir grandes infraestructuras y que el Reino Unido no ha conseguido sustituir con los bancos de inversión británicos. Tampoco se han producido avances en materia comercial. Esta era una de las promesas del Brexit, ¿no? Tener libertad para cerrar acuerdos de libre comercio con países asiáticos como la India, también con Estados Unidos o con Canadá, pero por ahora todas las negociaciones están estancadas. Otra promesa incumplida ha sido en el Servicio Nacional de Salud. Los impulsores del Brexit afirmaban que la salida de la Unión Europea iba a permitir inyectar cientos de millones de euros cada semana en la sanidad pública, pero a pesar de que el gasto ha aumentado desde la pandemia, las listas de espera han alcanzado récords históricos. Y un fracaso más, quizás el mayor de todos, ha sido en materia migratoria. El Brexit pretendía dar un mayor control al Reino Unido de sus fronteras, pero tanto la inmigración legal como la ilegal han alcanzado cifras nunca antes vistas. En definitiva, todo esto ha hecho que cada vez sean más los británicos que optarían por ingresar hoy de nuevo en la Unión Europea. Según las últimas encuestas, un 56% votaría que sí, en caso de que se celebrase un nuevo referéndum mañana, frente a un 44%
24% que votaría que no. Esto se debe en parte a que una parte de los que apostaron por el Brexit han cambiado de opinión, pero también al hecho de que muchas personas que no votaron entonces, entre ellas las que eran demasiado jóvenes para votar, hoy sí votarían a favor de volver a la Unión Europea. Hablábamos de esas consecuencias, Lucas. Para algunas de ellas ha tenido que ir improvisando el gobierno británico, los sucesivos gobiernos británicos han tenido que ir improvisando soluciones. ¿Qué hace ahora mismo la administración laborista para solucionar todo lo que tiene pendiente? Bueno, Starmer ha insistido muchas veces desde que llegó al cargo de primer ministro el pasado julio en que quiere resetear las relaciones con la Unión Europea, especialmente en materias como la inmigración, la seguridad energética y el comercio, pero todavía no está claro en qué está dispuesto a ceder para conseguirlo, ¿no? Starmer ya ha dicho que no tiene intención de ingresar en el mercado único ni en la unión aduanera, pero algunos países europeos, entre ellos España, sí están muy interesados en alcanzar otro tipo de acuerdos, entre ellos un acuerdo de movilidad juvenil, por ejemplo, que permita a los menores de 30 años instalarse en el Reino Unido con más facilidad, ya sea para estudiar o para trabajar. Esta opción ha sido descartada, al menos por ahora, por el gobierno laborista, un gobierno cuya popularidad ha caído en picado en los últimos meses y que de momento pues está optando por avanzar con pies de plomo ante el riesgo de dar impulso al partido del populista Nigel Farage, Reform UK, que no ha parado de subir en las encuestas desde las pasadas elecciones. Aún así, los líderes europeos confían en que este acercamiento se acabará materializando. De hecho, Starmer visitará Bruselas el próximo lunes y creen que tarde o temprano pues se cerrarán acuerdos importantes que darán forma a esta nueva etapa en las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Lucas, gracias. A vosotros. Estamos hablando del papel que juega en toda Europa la derecha tradicional. Me vengo para aquí, para España, y hablamos del Partido Popular, porque le ha costado explicar el viraje en su votación a ese decreto ómnibus que tumbó la semana pasada y que el otro día decidieron que iban a votar que sí. Tuvieron unas cuantas horas de silencio, solo a través de las redes sociales, porque les costaba verbalizar la explicación. Explicaciones complejas, las que dio el líder Alberto Núñez Feijóo, pero es que además hay otro aspecto que empieza a formarse como un dolor de cabeza, que son las presiones que tiene dentro del propio Partido Popular Feijóo por los presidentes de las comunidades. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque esa presión o ese malestar, ese run está detrás en buena medida del cambio de opinión de Alberto Núñez Feijóo. Haber tumbado el decreto anterior ha dejado a las comunidades sin el dinero de las entregas a cuenta y cada vez son más las que dicen que necesitan esos fondos. Sí, y en el volantazo que Feijóo dio ayer para justificar su cambio de postura, sobre esto no dijo ni mu. De ahí que haya cada vez más varones populares que alcen la voz, porque hablamos de unos 7.000 millones de euros solo para autonomías del PP. Justificaba Feijóo cambiar el no por el sí, decía, por los pensionistas, los valencianos, los usuarios del transporte y por los titulares. Al Partido Socialista le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones. Y como eso es mentira, no lo vamos a hacer. Yo vuelvo a repetir, vamos a votar en conciencia a favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público. Vamos a votar en conciencia en favor de todos ellos y de nadie más. Y es que, Ángels, en este nuevo decreto que ahora tiene el sí del PP, no están estas entregas a cuenta que sí estaban en el decreto que rechazó la semana pasada. Y luego, José, está lo que va a hacer hoy el PP, que registra en el Senado la ley del suelo, anunciada por Feijóo, para dar, dice, seguridad jurídica a los planes urbanísticos. Pero claro, es que esta norma que plantea ahora el Partido Popular se parece a otra que el Partido Popular rechazó, que es la ley del suelo que intentó impulsar el gobierno. Sí, y con esta ley del suelo también vemos un guión parecido. Tú lo decías, en tan solo unos minutos el PP va a registrar en la Cámara Alta una propuesta para la vivienda que, según Feijóo, es necesaria por su urgencia. Soy consciente de que el principal objetivo del gobierno es atacar a la oposición. Todo vale para este fin. El mío, no. El mío es no dejarme engañar por sus chantajes y presentar a los españoles políticas que sirvan. Y creo humildemente que este plan sirve y este plan servirá. Llevamos 7 años perdidos, no se puede perder un minuto más. Ocurre que esta ley, que no puede esperar ni un minuto más según Feijóo, es casi idéntica a la que el PP rechazó hace 8 meses. Entonces cambió su voto a última hora cuando la ley estaba ya pactada con el gobierno, con comunidades y con ayuntamientos. Priorizó entonces el PP provocar una derrota parlamentaria al Ejecutivo y ahora desde el Ministerio de Vivienda piden a los populares retomar esta ley, buscar consenso en el trámite de enmiendas y dicen no presentar otra ley cuando hay una en el Congreso esperando, Ángels. Josu, gracias.
A vosotros. Esa línea interna del PP que ahora presiona para volver a ampliar lo que derribó, para que eso que se quería trocear hubiera sido mejor que no se troceara. Bueno, al final apuntala la estrategia del gobierno. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque el gobierno, que lo ha visto, quiere aprovechar esas voces del PP que piden las entregas a cuenta para forzar al partido a acabar votando también a favor del futuro decreto que va a contener las medidas económicas. Esa es la siguiente pantalla, esa es la baza con la que el gobierno espera sacar adelante el decreto con las medidas económicas que se han quedado fuera del escudo social y, de paso, tensionar al PP. Como contaba Josué, hay mucho malestar en los gobiernos autonómicos porque se han quedado por ahora sin casi 10.000 millones de euros que se incluían en el decreto que tumbó el PP la semana pasada. Los presidentes están exigiendo ya al gobierno que se apruebe en cuanto antes. La mayoría son del PP, aunque también ha alzado la voz el gobierno socialista de García Paje en Castilla-La Mancha, pero el Ejecutivo se sacude la presión. El PSOE defiende que quien tiene un problema ahora es el PP y en concreto Feijóo, porque ellos gobiernan en la mayoría de comunidades y son ellos, como decías, los que votaron en contra hace una semana de esas ayudas. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo, eso es lo que nos dicen fuentes socialistas que reconocen que ahora el objetivo es que esas tensiones internas del PP jueguen a su favor. Cuentan con que la presión de los varones vuelva a forzar a Feijóo a votar a favor también de ese decreto de medidas económicas después del viraje con el escudo social. Y además Hacienda ha puesto ya fecha al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que prevé abordar la condonación de la deuda a las comunidades. Este debate se abrirá el 26 de febrero y ahí el Gobierno espera avanzar en sus compromisos con los independentistas por un lado, pero de paso seguir tensionando al PP porque este es un debate que obliga a los presidentes populares a elegir entre priorizar los intereses de sus comunidades o la estrategia de Feijóo de no dar tregua al Gobierno. Ana, gracias. A vosotros. Que Feijóo tiene problemas evidentes. Solo hace falta escuchar la explicación que dio para justificar el volantazo sobre la votación para el decreto ómnibus. Aroca, porque claro, lo que dice Feijóo es que voto que sí, porque claro, lo que estaba esperando el gobierno es que votara que no, y para darle al gobierno en los morros, pues voto que sí. O sea, yo es que la he vuelto a escuchar ahora y que es que cada vez que la escucho me da más vueltas la cabeza. Yo no sé si... A mí, en realidad, a mí me gustaría que hubiera una derecha mejor, ¿no? Esta derecha ya está dando pena y en el caso de Feijóo, bueno, es una pena preocupante porque es la expresión del miedo y de la expresión de alguien que ni lidera ni mucho menos manda en su partido. Se suele decir que el caballo huele el miedo del jinete y lo tira, ¿no? Yo creo que el problema de Feijóo es que está ya teniendo miedo real a que lo tire el caballo. Y esa expresión de miedo se nota. Ha pasado de la euforia de pensar que con la alianza con la derecha catalana iban a tumbar al gobierno de Pedro Sánchez a pensar que el que puede acabar por los suelos rodando es él, ¿no? Porque claro, al final resulta que él toma una iniciativa, toma una estrategia, toma una trocha política determinada y sus varones le dicen que no, y sobre todo hay una incubadora ahí del extremismo de políticos dentro de su propio partido que está acechando, me refiero a Madrid, para dar el paso hacia adelante en cualquier momento. Claro, un líder con miedo es lo menos conveniente que hay en la política siempre, no solamente en la política española, sino en cualquier otra política. Y bueno, yo creo que las incoherencias están sobre la mesa, se ve continuamente y claro, en el caso que hablábamos de la financiación de las comunidades autónomas, que tiene muchísimo que decir, porque evidentemente las grandes políticas en España no se hacen desde el gobierno central la mayoría, sino se hacen desde los gobiernos autónomos. Bueno, imaginaros que en Andalucía solo el gobierno va a perder 2.000 millones de euros. O sea, pero es una auténtica majaronada, ¿no? Decime usted no, señor Feijóo, ¿usted en nombre de quién habla? Porque evidentemente no está hablando de ninguno de sus gobiernos, incluido el gobierno de Castilla-La Mancha. No está hablando de ninguno en nombre porque les está perjudicando a todos. Bueno, y lo de los pensionistas, eso merece una reflexión aparte del cachondeo con el Palacete de París, que eso ya es de risa, que yo espero que Tellado, lo más probable es que esté haciendo ya las maletas, ¿no? Lo de las pensiones, bueno, a ver, es que de verdad alguien piensa dentro del PP que nos hemos creído que alguna vez el PP ha apoyado a los pensionistas, pero si la historia está ahí, si ahí está todo el mandato del señor Rajoy, si los pensionistas no saben quién le sube y quién no le sube las pensiones a esta altura de la política, pues estamos como el accidente aéreo de Washington, igual. José Miguel.
Ayer compartía espacio mediático la declaración espectacular de Feijóo con la de Abascal, que decía algo así como: me da igual, como si ponen banderas españolas en todas las rotondas, votaré que no. Un ejemplo paradigmático de lo que es la política de oposición del noísmo. Es decir, digas lo que digas, me da igual, que yo voy a decir que no. El problema que hay es que ese tipo de posiciones para la ultraderecha le funciona, gente que le da exactamente igual todo, lo único que quiere es acabar como sea con el gobierno, pero claro, para un partido que quiere ser un partido de Estado, que plantear una alternativa política, el noísmo tiene un gran problema, que es cómo te enfrentas cuando el gobierno o tu partido al que te opones propone algo absolutamente razonable y extendido. ¿Cómo le vas a decir que no? Claro, pero es que es una incoherencia porque tu posición política es el noísmo. Entonces, en este caso, tenemos el ejemplo evidente, una contradicción absoluta, que si el gobierno propone algo que todo el mundo quiere, ¿cómo explicas el no? Y se ha producido este fenómeno. Qué cuidado, porque se ve, y estaba en la crónica que comentaba Josué Coello, coincide además con todo el desarrollo y la influencia de los presidentes autonómicos. Lo que queda de legislatura va a ser un debate permanente el paso del tiempo, porque no olvidemos que van a venir, antes de las elecciones generales, vienen elecciones autonómicas. Tú puedes plantear una posición de noísmo absoluto, pero el próximo evento de debate político en España va a ser la financiación autonómica. Claro, ¿qué haces si políticamente desde Madrid, desde el gobierno central, lo que interesa es me opongo a todo, y de repente lo que hay que discutir es reparto de dinero en las comunidades autónomas, además de la financiación singular, lo que quieras? El gobierno va a dar dinero, va a repartir, y tú dices no, pues claro, va a haber evidentemente cada vez más gobiernos autonómicos y locales que van a decir: perdón, a mí no me importaría si me resuelven los problemas de los ciudadanos, porque van a tener que dar la cara electoralmente, recordémoslo, antes que las elecciones generales. De hecho, antes dicen con la boca pequeña, por dentro, pero ahora ya lo dicen explícitamente, y el primero que salió fue el presidente de la región de Murcia el otro día, con el troceamiento o el haber partido ese decreto ómnibus, y dice: momento, que aquí se ha dejado fuera la donación a cuenta para las comunidades autónomas. Pero claro, quien pedía trocear el decreto era su jefe. Cristina. Claro, ese noísmo del que comentaba la José Miguel es muy propio que enganche con los votantes de Vox, ¿no? Pero no tanto con los votantes del PP, o al menos con todos los votantes que el PP necesitaría para poder llegar a la Moncloa. Por lo tanto, se está dando aquí una situación de cierta contradicción, ¿no? Si juntamos los tres temas que ahora mismo están encima de la mesa, ¿no? El famoso decreto ómnibus, el tema de la vivienda y la cuestión de la financiación autonómica, que efectivamente es la siguiente pantalla, ¿no?, en el debate público, si juntamos esos tres temas, veremos que los intereses de Feijóo o de la Dirección Nacional del Partido Popular son contrarios a los intereses de los territorios, especialmente los que gobiernan. Y claro, ¿cómo se sustancia esa contradicción? Pues tampoco estamos viendo que haya una habilidad para ser capaz de aglutinar de alguna forma mínimos denominadores y poder lanzar una propuesta con la que se sientan cómodos. Las escenificaciones que veíamos a principio de año, ¿no?, hace unas semanas, de los principales varones, presidentes autonómicos reunidos en Santander para intentar consensuar una política de vivienda, etcétera, etcétera, pues la verdad es que no se ve que estén dando lugar a una política que efectivamente pueda aunar los intereses tanto de la Dirección Nacional del Partido Popular como de los territorios en los que están gobernando. Y quizá haya algo de esto en la explicación de un dato que muchos venimos siguiendo, ¿no?, en las últimas encuestas del CIS en los últimos meses, que es una progresiva pero mantenida caída de la popularidad de Feijóo como líder del Partido Popular entre sus votantes, ¿no? Cuando se pregunta a los votantes del Partido Popular quién piensa usted, ¿no?, que sería el mejor presidente, en el último CIS llega al 35%, apenas el 35%, aquellos que dicen que preferirían que fuera Alberto Núñez Feijóo. Claro, yo entiendo que estas cifras tienen que estar siguiéndolas muy, muy atentamente porque implican una cuestión bastante estratégica, y es hasta qué punto quien ejerce el liderazgo está respaldado por sus votantes o no. La sensación de ir constantemente como pollo sin cabeza, que nos contaba también Josué Coello, la iniciativa de la ley del suelo, que dice el presidente del Partido Popular: no se puede perder ni un segundo. No, si es que los segundos los está perdiendo usted, porque había una ley del suelo prácticamente idéntica, debía haber algún matiz en la del Partido Popular que no estaba,
estaba en la del Partido Socialista, tuvieron la oportunidad de aprobarla, si es que tanto les preocupa el tema de la vivienda como ahora les preocupan los pensionistas, y no lo hicieron. Y en cambio ahora presentan la suya. Muy breve, ahora que me tengo que ir. El problema yo creo que para gobernar España hay que tener en la cabeza el mapa de España, porque es un estado compuesto. Pero si tú solamente tienes el mapa de la Puerta del Sol, pues entonces eres un líder incompleto e insuficiente para gobernar España. Y no me extraña que tenga desanimado absolutamente a sus votantes, que son de Sevilla, de Barcelona, de Bilbao o de Coruña, y no son todos de la Puerta del Sol. Vamos a hacer una pausa. Recuerdo Punta Umbría, aquel noviembre gris, descalzos por la arena del Portil. La suerte era un refugio del que no salir. Tú el faro de este barco a la deriva. Recuerdo la primera vez, presos del pánico. Terminamos ya el abierto por hoy. Están aquí Pepe Rubio, Sergio Castro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Para explicar lo que viene ahora, que es literatura y música. Pues mira, hay colaboradores que traen comida, sí, y otros que traen ideas. Sí. Y por ejemplo, pero somos más de comida nosotros. Marta San, que no es de comidas, de traer comida trae a veces buenas ideas. Y un día nos comentó, oye, hay una biblioteca que he estado en Barcelona que tiene la mejor colección de ciencia ficción de este país. Y allá que fue Severino Donate a la biblioteca rector Gabriel Ferrater de la Universidad Politécnica de Cataluña, y nos ha traído un magnífico reportaje sobre esa biblioteca especializada en ciencia ficción. Tiene auténticos incunables. Y a raíz de esto pues hemos dicho, ¿y por qué no dedicamos el programa a la ciencia ficción? Vale. Pues a eso. Y hay un libro que para Antonio es clave, básico en la ciencia ficción, que es Solaris, de Stanislaw Lem, que es el libro al que vamos a dedicar la biblioteca de hoy. Vale. Pero no solo vamos a hablar de ciencia ficción, porque los oyentes tienen libertad. En este programa hay libertad. Porque lo hacemos desde Madrid. Desde Madrid, y en Madrid hay libertad. Y pueden llamar ya al 900 100 800 y decirnos ese libro que les ha marcado en su vida y que quieren que esté en las estanterías de la biblioteca de hoy por hoy. 900 100 800. Pero que no tiene por qué ser de ciencia ficción. Puede ser o no, lo que quieran. Porque hoy Antonio tiene la misión de convencerme a mí de que me guste la literatura de ciencia ficción, que no me gusta nada. Bueno. 900 100 800. Dónennos el libro que ustedes quieran. Si es de ciencia ficción, bien, porque hoy hablamos de eso, y si no, pues también 900 100 800. Exacto. Y a partir de las 11, el gran Fernando Neira con historias musicales. Por ejemplo, la del disco menos vendido de la historia. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De quién? A las 11. Pobre, ¿no? A las 11. Bueno, vale. Sus razones tendrá. Vale. Y después no será esta la única historia, porque viene Jorge Marauzu, a quien estamos escuchando ahora, para presentarnos su último disco, La Casa, que también va a interpretar en directo. Y finalmente La Casa, la que hay en el interior de Aitor Albizua, que va a contar lo que se supone que hacemos aquí mal. Pero no, ¿sabes qué le habrá pasado esta semana? Que como ha estado con esto del Benidorm Fest, no habrá tenido tiempo de escuchar la radio. Va a meter cortes que ya se han emitido. Vamos. Poquísimos. Entre que lo hacemos bien y que él no ha tenido tiempo de escuchar la radio. Javier Aroca, Cristina Monge, José Miguel Contreras, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.